Bueno, saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, dale a la campana y así no te pierdes ninguna de mis notificaciones. Puedes seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y me encuentras también en TikTok. Recuerda darle like, comentar y compartir. Bueno, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Cómo van las cosas? Y usted sabe que desde el 2025 más o menos hay una fuerte influencia de Estados Unidos y se han realizado una serie de acciones en Estados Unidos para derrocar el régimen castrista. Lleva desde el 59, son casi 67 años, no sé, más o menos, que más y menos. Donde Fidel Castro llegó allí con la promesa de un gobierno justo y de mejorar las condiciones de vida de los cubanos, las cuales, si yo, los cubanos estaban bien. Lo que él hizo fue distribuir la pobreza para todo el mundo. Yo siempre voy a ser feliz con un sistema que me brinda la oportunidad de que si yo hago X o Y cosas, mira, yo puedo alcanzar algo en la vida. Pero este sistema de que, pues, va a entrar poco y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre todo el mundo, pero tú sabes muy bien dentro de ti que lo que hicieron fue cambiar la empresa privada por un gobierno que te controle. O sea, imagínate que tú, ¿verdad? Te molesta con el gobierno de Cuba y le digas cuatro cosas y el tipo diga, ¿sabes qué? Dame la libretita esa de alimentos. Yo no sé cómo el gobierno ha sido feliz manteniendo esas condiciones de vida a sus ciudadanos. Si yo de verdad que no lo entiendo. Entonces, lo más estúpido de esto es que tú ves gente que conozco, estadounidenses, personas que no tienen ningún tipo de necesidad, abogando por políticas similares a las políticas que Castro estableció en Cuba, que se establezcan en Estados Unidos. Es una locura. Pero como no lo han vivido, o sea, solamente un cubano que cruza, ¿verdad? Cruza el océano para llegar a Estados Unidos, solamente ese cubano entiende perfectamente el sufrimiento. Pero hay un fenómeno bien raro. Yo vi una película donde estaba Andy García en la película. Yo creo que se llama Father of the Bride, donde él trataba de contarle a sus hijas lo que él vivió para echar para adelante en Cuba, y las hijas lo miraban con esta condescendencia, como quien dice, ay papi, vas a seguir con lo mismo, tú sigues con el mismo mensaje old school, como que deja de estar hablando de eso porque para mí es difícil, porque a veces yo no entiendo cómo Andy García, sabiendo lo que ha sufrido su pueblo con Fidel, se preste para hacer ese tipo de película y llevar ese tipo de mensaje. ¿Ves? O sea, me es complicado. Me es complicado. Porque ella le dio como una mirada de condescendencia, como que ya tú vienes con el mismo embuste de siempre, o tú vienes ya con el mismo mensaje. Y a lo mejor no has visto todas las variables, el embargo y bla, bla. Entonces me pareció bien curioso esa película. Pero, pues, hay personas dentro de Estados Unidos que quieren precisamente que Cuba llegue, que Estados Unidos llegue a los niveles de Cuba. ¿Sí? Ellos arrancan hablando de las democracias socialistas de Noruega y de Suecia. Pero después terminan defendiendo a Maduro y a Castro. Tienes que decidirte. Tienes que decidirte. ¿Sabes? Sin estudiar que esas sociedades pues han ido cambiando y ya no hay un modelo así. Ellos siguen siendo tan capitalistas como Estados Unidos. Ellos no cambiaron. Ellos lo que establecieron fueron unos modelos que se adapten a su población y, ¿verdad? Y sacaron unos impuestos para bregar, pero
no controla la empresa sigue siendo tan privada como desde el primer día. Bueno, funcionarios de defensa de Estados Unidos han evaluado en silencio posibles acciones militares contra Cuba, incluyendo un asalto aéreo liderado por miles de soldados, aunque no existe una decisión final de ejecutarlo. ¿Sí? Cuba está cerca y está, o sea, no es una cosa que a lo mejor pase o no. Yo creo que eso va a suceder. Lo que se está es buscando el momento adecuado para hacerlo. Estas opciones surgen en medio de una creciente presión económica y diplomática contra el gobierno cubano, con sanciones dirigidas a sus estructuras militares y financieras, mientras se mantiene la preferencia por una solución política que impulse reformas en la isla. Estados Unidos ha recibido un choque de propaganda intenso de parte de Cuba, financiado por la dictadura acá en Irán. ¿Sabe? Irán pues financió los estados proxy, pero Irán también financió en Venezuela y en Cuba la propaganda excesiva que han enviado a Estados Unidos. ¿Sabe? Para mí Cuba, el gobierno cubano, pero no decir Cuba, porque Cuba es muy grande y hay buenos cubanos que de verdad que quieren libertad, se ha encargado de ser el ente rector de inteligencia dentro de América Latina. A Puerto Rico iban y en Puerto Rico estaban. Y hay políticos del ala independentista de Puerto Rico que están rendidos al gobierno cubano y quieren precisamente que Puerto Rico se convierta en libre peso mismo, para convertir a Puerto Rico en otro estado satélite de Cuba. ¿Sabes? Yo creo que el mejor favor que Estados Unidos le puede hacer a América Latina o a la América hispana, ¿verdad? Porque eso de latino, eso se lo inventó Napoleón para chavarle la vida a los españoles. La América hispana, que eso es lo que somos, ¿verdad? Es sacar a Cuba del medio y arrancar ese gobierno para el infierno. Y es ahora, ya es el tiempo. Ya es el tiempo, ya es el tiempo. Se le da la ayudita y después los cubanos siguen haciendo lo demás. Pero sí, ya basta de la influencia de Cuba alrededor de toda América Latina. Ya basta. Porque a lo mejor ellos no tienen el dinero, no tienen el equipo militar, no tienen nada, pero a nivel de influencia, ellos son los mentores. Así como hablan de la Escuela de las Américas de los estadounidenses, que entrenaba a dictadores para después dar golpe de Estado, eso lo hace Cuba también. Lo hace Cuba también. Y yo creo que ya es el momento que ya se acabó democracia para Cuba. Para que América ya pueda respirar tranquila, sin tener el parásito del comunismo por ahí dando vueltas. Al mismo tiempo, el enfoque militar de Estados Unidos está condicionado por otros conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente, lo que limita la posibilidad inmediata de una operación en Cuba o en contra de Cuba o contra Cuba. ¿Okay? Todavía yo creo que Estados Unidos tiene las manos llenas con Irán. Irán ha logrado identificar. Irán se está agarrando un clavo caliente y le queda poco. Le queda poco. Ya Estados Unidos ha lanzado serios ataques en contra de esas costas aledañas al estrecho de Hormuz. Y pues nada, Irán yo creo que está jugando también con la política de Estados Unidos, con la política interna que tiene Estados Unidos, las guerras que hay entre demócratas y republicanos y sobre todo la amenaza que está haciendo el Congreso, que de ser dominado por los demócratas, pues entrarían en una guerra frontal contra el presidente de los Estados Unidos, etcétera. La estrategia hacia Cuba forma parte de una política más amplia de presión sostenida desde el 2025 que incluye sanciones, restricciones económicas y acciones legales en un contexto de crisis interna en la isla marcada por escasez, apagones y protestas. Y así está Cuba en estos momentos. Cuba siempre ha tenido problemas económicos. El sistema de producción de Cuba, pues yo siempre he dicho que es flojo, que no es el mejor. Y poco a poco, ¿verdad? Uno lo va viendo, ¿verdad?
Yo creo que Cuba lo que hizo fue cambiar de amo, ¿sabes? No sé, porque ellos primero están con Estados Unidos, después se van con la Unión Soviética. La Unión Soviética lo trató de usar como Estados Unidos utilizó a Puerto Rico, como la vitrina, ¿verdad? ¿Qué sistema funciona mejor? ¿O el sistema de Rusia, de la Unión Soviética en Cuba, o el sistema de Estados Unidos en Puerto Rico? Y por esos años, Puerto Rico, en los tiempos de la Guerra Fría, Puerto Rico floreció, ahora no, ahora estamos joraditos. Pero en aquel momento Puerto Rico floreció. Y con todo y eso, o sea, yo puedo haber dicho el comentario que Puerto Rico está joradito, pero con todo y eso, Puerto Rico tú puedes vivir bien, ¿sabes? Problema eléctrico, sí lo tenemos. ¿Por qué tenemos el problema eléctrico? Porque nos acogimos a las iniciativas socialistas. Nosotros tuvimos un fuerte sector sindical en las personas que operaban la energía eléctrica en Puerto Rico. Y eso nos fue causando problemas año tras año. Esa gente, a veces faltaban 20 días para las elecciones generales. Y decían, nos vamos a huelga. ¿Por qué? Porque tenemos el acuerdo sindical y no nos han firmado. Y justo, ahí vamos a huelga. Imagínate. Que el sector sindical que representa la energía eléctrica amenaza al gobierno con esa huelga y que se apague la isla gracias a ellos. O firmas. Y a veces, bendito chacho, esa gente pidió lo que no se tenía. Entonces el gobierno, para evitar marchas más masivas, pues empezó a hacer préstamos para poder cuadrar los acuerdos sindicales que se hacían con el sector sindical. Eso es socialismo, papu. Socialismo. Si la autoridad eléctrica hubiese sido privada, nunca hubiésemos caído en ese desfase. Jamás y nunca. Porque la mentalidad es otra. Pero la autoridad eléctrica la utilizaron como ATH del gobierno. Bueno, tú no vas a entender si es de Estados Unidos, ATM. Como un cajero electrónico del gobierno. Así que pues, y pues tenemos unos equipos viejos que tienen que ser renovados, pero no fueron renovados por la incompetencia del gobierno en el pasado. Pero el gobierno de nosotros tiene una ventaja, ¿verdad? Y tiene una ventaja de que hay elecciones libres, si no te gusta la persona la cambia, hay una fuerte fiscalización, sobre todo cuando gobierna el Partido No Progresista, que representa la estadía para Puerto Rico, pues cada vez que ellos gobiernan, pues hay una fuerte fiscalización. Y tú sabes la verdad de lo que está pasando y se critica. Y el gobierno está, tú sabes, mide sus actos. Pero en Cuba, ¿quién mide en Cuba? Nadie. ¿Quién fiscaliza en Cuba? ¿Quién se atreve a fiscalizar el gobierno en Cuba? Nadie. ¿Ves? A eso es lo que yo me refiero. A eso es lo que yo me refiero. Nada, déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué tú piensas de esto de Cuba. Nos veremos luego.